Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, Lick, buenos días, muy bien, ¿y usted? También, gracias. Hola, Lick, buen día. Buenos días, Mariel. Buenos Buenos días. días, ¿cómo fue? Buenos días a todos. Buenos días, Lick. Muy buenos días. Bien, de la clase anterior, de la clase pasada, este, Mariel, ¿me podría decir cuál fue el concepto del poder fiscal? ¿A qué nos referimos con el poder fiscal del Estado? Es la facultad del Estado por virtud de la cual puede imponer a los particulares la obligación de aportarles mm, de su riqueza, el cumplimiento de sus atribuciones. Sí, así es. Así es, ese poder fiscal del Estado, pues bueno, más que nada es esa obligación de los particulares para aportar a la riqueza precisamente del Estado mediante las atribuciones, mediante los impuestos a lo que la ley nos contempla. Y esto, bueno, si recuerdan, siempre va a ser de manera equitativa y de forma proporcional. Esta forma proporcional, pues bueno, es de acuerdo a, a las proporciones de las cuales el particular cuenta. Ajá, entonces, eso es el concepto de lo del poder fiscal del Estado. Y bueno, Yeret, si me podría mencionar alguna de las características de ese poder fiscal del Estado. Solo que realice alguna de las menciones de característica del poder fiscal del Estado. Ok, bien. Eh, Yo, prof. sí, a ver, dígame, María. Eh, pues una de sus características dice que es normativo, ya que el ejercicio del poder fiscal no es arbitrario, sino que este debe ejecutarse dentro del ámbito circunscrito. Sí, sí, muy bien. Jorge, ¿me pudieran mencionar alguna otra característica de este poder fiscal del Estado? Sí, es abstracto, Ajá, permanente, irrenunciable, intransmisible y normativo. muy bien. Bien, sí son distintas características de este poder fiscal del Estado y bueno, siempre, pues también es irrenunciable ya que el Estado no se puede desprender ni prescindir ni de ningún momento
de ese ejercicio del cual él comprende, de ese poder fiscal, ya que sin ese, bueno, pues no puede subsistir, ya que carecería de todas esas contribuciones a las cuales los particulares están obligados a presentar precisamente a este poder fiscal. Y bueno, pues continuando con el tema que ya anteriormente ya vieron en el video, pues bueno, de este poder fiscal ya partimos a lo que es la ley fiscal. Y bueno, ya anteriormente en clases ya pasadas ya habíamos visto lo que era el poder, perdón, el concepto de ley. Y en materia anterior o clases ya anteriores habíamos visto que, bueno, la ley proviene de legis, del latín. Y bueno, este concepto de ley, pues bueno, siempre va a ser esa norma jurídica que, bueno, es emanada por el poder público y debidamente va a estar facultado para ello. Ese poder público, pues bueno, más que nada va a ser ese poder legislativo. Y bueno, esta ley también va a tener ciertas características como son las de generalidad, abstracción y obligatoriedad. Entonces, como es una norma jurídica, pues bueno, es obligatoria para todos los ciudadanos mexicanos y bueno, va a ser general también para todos y de manera abstracta, pues bueno, es de alguna forma entendible para todos los ciudadanos para que no quede ninguna duda. Entonces, precisamente, pues bueno, ese es el concepto de ley. Y de ahí, bueno, partimos a lo que es la ley precisamente de nuestra materia fiscal. Y bueno, esta ley fiscal, pues bueno, también son normas jurídicas que, bueno, también son emanadas por el Poder Legislativo y también tienen esas características de generalidad, abstracción y obligatoriedad. Eh, pero además de todo eso va a imponer obligaciones. Aquí ya se manejan lo que son el tema de económico, el tema del dinero. Entonces va a generar esa obligación de sumas de dinero hacia el Estado. Va a tener una eficacia propia y un poder de ejercicio inmediato. Entonces aquí ya esta ley fiscal va a contemplar esas normas jurídicas, pero de acuerdo a la materia fiscal, de acuerdo a lo que es el tema de contribuciones, el tema de impuestos. Entonces estas leyes fiscales más que nada van a contemplar todo lo relativo en cuanto a la materia fiscal, en cuanto a las contribuciones, como pues bueno, son el Código Fiscal de la Federación y asimismo sus reglamentos, la ley del IVA, la ley del impuesto sobre la renta, que es la del ISR, también puntos y conceptos o normas y también reglamentos que se manejan dentro del SAT. Entonces, bueno, ya todas estas normas, todas estas leyes fiscales, pues bueno, más que nada van a estar contempladas por esas normas jurídicas y artículos que van de acuerdo al tema del fisco, al tema de contribuciones. Ok, entonces a esto nos referimos ya con lo que es la ley fiscal. Y bueno, estas leyes fiscales también en su momento dado van a tener ciertas reformas, ciertas modificaciones y estas reformas, pues bueno, más que nada es conforme van pasando los años, conforme se va actualizando las leyes, pues bueno, van a tener ciertas reformas, ciertas modificaciones a alguno de sus artículos de acuerdo a conforme
se vaya actualizando cada día este tema del fisco, este tema de contribuciones. Entonces, a través también de esta actualización, de estas formas del Internet, de todo lo que es en cuanto al tema electrónico, pues bueno, ahí es donde ya también sufrieron algunas reformas, algunas modificaciones en cuanto al tema de contribuciones, que ahora, bueno, ya ciertas situaciones, ciertos puntos se pueden ir manejando a través de precisamente estos medios electrónicos. Entonces, antes los contadores, pues bueno, manejaban todo lo que era el tema de impuestos, el tema de su contabilidad, el tema de esta declaración ante el SAT, pues bueno, manejaban sus libros contables. Hay algunos que todavía, bueno, particularmente lo hacen, pero ahora, pues bueno, ya hay fórmulas, ya hay mediante estos medios electrónicos, mediante programas donde ya pueden manejar esos declaraciones o esas cuentas que van llevando de ciertas empresas, ciertos negocios o también de algunos particulares, sus contabilidades. Entonces ya lo hacen mediante estos programas y ya una vez que tengan que presentar esas declaraciones, pues bueno, ya lo hacen a través de esos medios electrónicos, a través de esos programas, y ya no tienen que ir manejando todos esos libros de, de contabilidad que llevaban. Ok, entonces es, es este punto de estas leyes fiscales en lo que engloba a lo que es la materia y el tema de impuestos y de contribuciones de los particulares hacia el Estado. Y el Estado, pues bueno, a través de estas normas jurídicas y de estos impuestos o contribuciones que tenemos y que estamos obligados a contribuir, pues bueno, también nos los presenta o maneja eh, que sea de una forma equitativa y de una forma proporcional, ¿ok? Entonces, y nada que esté fuera de la ley ni fuera del reglamento. Entonces, todos estos también impuestos, pues se van actualizando, se van modificando o cada año, o, ciertas temporadas, pues bueno, van aumentando el pago de estos impuestos, impuestos como son que pagamos agua, pagamos luz, pagamos verificación, tenencia, las que empresas también manejan ciertas cuestiones de pago de contribuciones, uno como particular, las que ya les mencioné. Entonces, bueno, pues este estamos entonces obligados a ese contribución de impuestos. ¿Para qué? Para que todas esas contribuciones, pues bueno, van al Estado y el Estado, pues bueno, también tiene esa obligación de que toda esa riqueza que va recaudando estas contribuciones, pues bueno, toda esa riqueza también sea para beneficio hacia la sociedad, hacia el pueblo, ¿sí? Beneficio en cuanto a las comunidades, en cuanto a carreteras, en cuanto a medios de transporte, y en cuanto al tema del agua, al tema de luz, a mejoras de todas las comunidades, ¿ok? Y bueno, pues ya partiendo de lo que es este concepto de ley fiscal, pues bueno, de ahí contemplamos y les mencioné que este punto de ley fiscal, pues bueno, precisamente se desprende del contenido de varios artículos de la Constitución, el cual, bueno, pues les mencioné el artículo 31, fracción cuarta,
Y este artículo 31 ya anteriormente en clases pasadas ya lo habíamos estudiado, y más que nada es el punto en donde nos indica nuestra Constitución las obligaciones de los mexicanos para precisamente contribuir al impuesto, a los gastos que el Estado va recaudando. Y otro artículo, pues bueno, es el artículo 74, fracción cuarta, donde precisamente se refiere al tema de la aprobación de todos los presupuestos que se van presentando. Entonces, es ese otro punto en cuanto a la aprobación. Y el artículo 73, fracción eh, séptima, donde, bueno, viene el punto de esa determinación de todas esas contribuciones. Y bueno, es por eso que de todos estos, bueno, de estos artículos que les mencioné, precisamente es de donde se desprende ese punto y se deduce lo que es nuestra obligación a contribuir para esos gastos públicos, para el Estado. Ajá. Entonces, eh, es a través de los impuestos y contribuciones que ya les había mencionado. Y bueno, es en la forma y términos, como ya les había comentado, cómo lo establezca la misma ley, cómo lo establezcan los mismos reglamentos y cómo no los refiera cada artículo, cada norma jurídica, ¿ok? Y bueno, de ahí les referí que lo que es la ley fiscal, pues bueno, contempla dos características, tres características, las cuales, pues bueno, una que es esencial de toda ley de carácter fiscal es que, bueno, siempre va a imponer esa obligación de dar sumas de dinero al Estado. Muy bueno, es donde se establece esa obligación para contribuir a los gastos públicos, a los gastos del Estado. Y bueno, entonces esta característica, bueno, nos da esa pauta de hacer, de no hacer y de tolerar. Entonces aquí, bueno, de hacer, pues bueno, tenemos esa obligación como mexicanos para contribuir a los gastos públicos, y el punto de no hacer, pues bueno, al no cumplir con nuestras declaraciones de impuestos, o al no cumplir con el gasto público, al no cumplir con el pago de contribuciones, pues bueno, el no hacer nos va a generar ciertas multas, ciertos recargos. Entonces, pues bueno, también la ley y las normas manejan este tema de que al no cumplir, pues bueno, estamos con esas sanciones o multas por incumplimiento al pago de contribuciones, o también, pues bueno, nos generan recargos, por ejemplo, cuando no pagamos en ciertas fechas que nos manejan, que hay que pagar el agua, que hay que pagar la luz, pues bueno, se van generando recargos, y a lo largo, pues bueno, puede venir ese corte de agua, ese corte de luz. O también en el cuanto al predial, pues bueno, también si no se paga a tiempo, pues también va a generar ciertos recargos, va a haber multas. Entonces, pues bueno, a eso se refiere con este punto del el no hacer. Igual si no declaramos impuestos, o las empresas, pues bueno, van generando también ciertos recargos, ciertas multas, ahí se va generando ese incumplimiento al fisco. Entonces ese es el punto de no hacer. Y de tolerar, pues bueno, aquí como todos ciudadanos mexicanos, pues bueno, no nos gusta también el aportar o el pagar ciertas
contribuciones a las cuales estamos obligados y bueno, pues debe de haber esa cierta tolerancia porque así como contribuimos, pues bueno, sabemos que va a haber ciertas mejoras de todos esos impuestos, todas esas contribuciones que pagamos, va a haber esas mejoras para nuestra misma sociedad. ¿Ok? Entonces ese es el punto de tolerar. Y bueno, otra característica es que tiene esta ley fiscal tiene una eficacia específica propia. Esto es que su aplicación no se encuentra supeditada a la existencia de ningún otro ordenamiento y la ley fiscal vale por sí misma. Entonces, en cuanto a este punto y este tema de materia fiscal, solamente pues lo va a contemplar las leyes fiscales, el código fiscal, los reglamentos, cada reglamento interno de cada eh, entidad administrativa o de cada área administrativa, perdón, por ejemplo, del SAT, del tema también de aduanas, del punto de aduanas, de lo que es eh, todo lo que está referente a al manejo de estos temas de impuestos, de contribuciones, pues bueno, sus ordenamientos son los que van a valer por sí mismos. ¿Ok? Todo lo que es en cuanto al tema de este, de, del fisco, de contribuciones, pues bueno, van a estar nada más contempladas por esas leyes fiscales. Y otra característica de esta ley fiscal es que tiene un poder de ejercicio inmediato. Esto es que su aplicación es de manera independiente, de manera instantánea, de que la ley adolezca o de que la ley no caigan esos vicios legales o si eh, alguna vez tiene algún punto que es de manera viciosa de alguna disposición de carácter constitucional, pues bueno, puede haber algunos puntos o algunas situaciones en que se cae en estos vicios legales, pero para uno como particular, pues bueno, no hay ninguna limitación, impedimento para que de alguna manera, pues bueno, si nos está afectando o somos afectados por dicha ley, pues bueno, se puede impugnar precisamente de inconstitucional. Entonces, por eso también es que nuestra constitución refiere también a este tema de contribuciones, el tema de esta materia fiscal, para que precisamente a través de nuestra constitución se pueda impugnar de alguna forma alguna norma o reglamento o ley que tenga algunos vicios legales, pues bueno, lo podemos impugnar a través de que es inconstitucional y bueno, es a través de los tribunales que son competentes para este tema. eh, y bueno, es este punto en donde no dejan al particular de ese derecho de acción para hacer valer esas impugnaciones. ¿Ok? Y bueno, vimos, les comenté que hay la ley fiscal cuenta con ciertos elementos y bueno, hay el elemento de carácter declarativo y el elemento de carácter ejecutivo. Y bueno, el de carácter declarativo más que nada se va a referir a los principales eh, puntos esenciales de la contribución. Esto es a lo que determina las obligaciones a esas contribuciones. Esto es, ya va a referirse a un objeto, a una tasa, a unas tarifas. Entonces aquí ya es donde se va a manifestar o bueno o a presentar ese punto en cuanto a ya unas ciertas tarifas o
sujetos y bases a los que se va a hacer uno obligado a pagar ciertos impuestos. Aquí ya se va a manifestar la situación jurídica de la obligación que se va a tener ante este tema de contribuciones. Y bueno, aquí me, las obligaciones que crean dependen exclusivamente de la voluntad unilateral del legislador. Entonces, este va a ser ese ejercicio de ese poder fiscal que le es propio, en donde, bueno, ya se va a señalar, como vimos, esos puntos de las obligaciones a las cuales está uno obligado a contribuir. Y bueno, los elementos de carácter ejecutivo van a impulsar esa voluntad del contribuyente a que cumpla con esas obligaciones, ya que como les mencioné, al momento de no cumplir, pues bueno, se hace acreedor a premios, a medios de sanciones, a multas. Entonces, son todos esos medios de apremio por los cuales el Estado dispone mediante, pues, nuestras leyes, mediante nuestros reglamentos, ¿ok? Entonces, por consecuencia, pues bueno, las leyes fiscales obligan tanto al contribuyente como a la autoridad fiscal encargada de aplicarlas. Obliga al contribuyente para que pague sus impuestos, y a la autoridad fiscal para que se encargue de que se apliquen esas obligaciones de los contribuyentes. Y si no es así, pues bueno, están esas medidas de apremio para que se haga valer ese tema de las contribuciones, ¿ok? Y bueno, de ahí partimos a lo que precisamente es el proceso de cómo se va creando esas leyes fiscales, ¿ok? Las fases, tiene diferentes fases de proceso de creación, estas leyes fiscales. Y bueno, estas son expedidas por el Congreso de la Unión, que es el poder legislativo. Y bueno, este proceso legislativo lleva a estas diferentes etapas por las cuales, pues bueno, es eh, inicia con eh, el punto de iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación, iniciación de la vigencia. Ok, entonces aquí yo les comenté en el tema que después del punto de la aprobación es bueno, aquí lo maneja como sanción o promulgación. Y aquí hay antes de esta publicación, hay un punto en donde es una vactio legis, que ya más adelante lo vamos a ver y a estudiar. Y ya por último, pues bueno, es la iniciación de la vigencia. Entonces yo creo que este tema del proceso legislativo, creo que sí ya lo han escuchado ustedes, de cómo es que se va dando vigencia a una ley, que bueno, precisamente pues parte por la iniciativa del Congreso de la Unión, esto es del Poder Legislativo,
que mediante ciertos proyectos de ley, pues bueno, van proponiendo temas y temas en estos proyectos en donde pues bueno, ahí se van a estudiar para que una vez aprobados, pues bueno, se inicie esa vigencia. Entonces yo creo que sí han escuchado de todos estos proyectos de ley, por ejemplo, como el que actualmente este, se está tomando como tema y bueno, ya desde el año pasado o antepasado también ya se había propuesto ese tema en cuanto a la hierba, a la marihuana. Entonces ahorita actualmente se sigue escuchando ese tema en cuanto a ese proyecto, a ese tema de ley en cuanto a este punto de esta hierba, de esta marihuana. Entonces, ese es lo que es el proceso legislativo, que estudian diferentes proyectos que se van presentando y ya una vez estudiados y una vez aceptado por el presidente de la República, pues bueno, viene esa iniciación de la vigencia. Y bien, vamos a ver precisamente qué es lo que es la iniciativa. Precisamente esta iniciativa, pues bueno, es la facultad que tienen determinados órganos del Estado para proponer ante el Congreso de la Unión un proyecto de ley. Y bueno, les mencioné que de acuerdo al artículo 71 de nuestra Constitución, dicho resultado del derecho de iniciar leyes o decretos, pues compete y pertenece en exclusiva, como les menciono, al presidente de la República, a los diputados, a los senadores, y lo que es el Congreso de la Unión y a las legislaturas de cada estado, pero viene aquí un punto en que no obstante a lo anterior, cualquier ciudadano en lo particular o mediante ciertas agrupaciones, pues bueno, pueden sugerir indistintamente a alguno de los órganos ya antes mencionados, pues bueno, la necesidad de una convivencia o la necesidad de elaborar un proyecto de ley determinado. Entonces también uno como particular o ciertas agrupaciones puede presentar ante el Congreso de la Unión ciertos proyectos de ley con temas que el particular quiere abundar o quiere abordar en, en, en alguno de los temas que le confiere a cada particular, a cada agrupación. También tiene ese derecho de presentar proyectos de ley y bueno, ya una vez presentado, pues bueno, ya va a ser sometido a consideración del Congreso de la Unión. Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda sobre lo que es la ley, sobre lo que es la ley fiscal. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, Lick. Ok, pues bueno, ya queda poquito tiempo. Entonces, antes de que se termine el tiempo en Zoom, pues bueno, si no tienen ninguna duda hasta aquí, la próxima clase continuamos con este proceso legislativo, con las demás etapas del proceso. Y bueno,
También me estaba olvidando, les comento ya en el grupo de WhatsApp más o menos desde dónde, de qué temas abarcaría su siguiente examen, y también les voy comentando también la fecha del siguiente examen para que así tengan tiempecito para estudiar, y en un momentito se los comparto por WhatsApp del grupo, ¿ok? Gracias, Lick. Muy Que bien. tenga buen día. Sí, gracias igualmente y gracias por su asistencia. Gracias. Gracias, Lick. Buen día. Gracias, Lick. Igualmente Buen nos día. vemos, igualmente Gracias, nos vemos Lick. el próximo domingo.